Buenos días con todos, reciban un cordial saludo de Iván Álvarez, su profe de estudios sociales. El día de hoy nos toca revisar ya prácticamente el fin de la unidad, por lo cual estaremos viendo un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido. Entonces, sin más que decirles, comenzamos. Algo que ya habíamos analizado es en cuanto a las edades de la historia. Habíamos mencionado que la historia se puede dividir en dos grandes periodos, prehistoria e historia, mencionando que la prehistoria inicia con el surgimiento de la humanidad como tal hasta el desarrollo de la escritura, donde ya podemos hablar que de ahí en adelante estamos en la historia. Entonces, dentro de la prehistoria nosotros habíamos visto de forma muy breve cómo ha sido la evolución primero del planeta, cómo se fueron dando las condiciones necesarias para la vida, qué estructura tiene nuestro planeta, cómo ha ido cambiando desde la formación de Pangea, el supercontinente, hasta la configuración actual en la cual tenemos América separado un poco del resto de los continentes, Europa y Asia combinados. Entonces, la prehistoria se ha manejado por esto, por la configuración o por los avances que ha ido teniendo tanto el planeta como el ser humano. El ser humano también ha ido evolucionando desde la teoría de la evolución de especies de Charles Darwin. Como hemos visto, el ser humano es un homínido que en un inicio caminaba en cuatro patas, y a medida que fue evolucionando por su entorno, este fue tomando características propias del ser humano que tenemos en la actualidad, como el poder caminar erguido para poder caminar grandes distancias, pulgares opuestos o ya las manos libres, lo que nos permitió desarrollar herramientas, una gran masa cerebral que también nos permitió el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la empatía, de la religión, que todo esto en conjunto contribuyeron a que se formara el Homo sapiens sapiens, pasando por una serie de etapas en la cual podemos mencionar al hombre de Cro-Magnon, al cual podemos mencionar al Homo habilis, al Homo erectus, recordando que la evolución no es lineal, sino es una evolución ramificada. Tener esto siempre en cuenta. Que la historia comienza con el desarrollo de la escritura, nosotros podemos mencionar que dentro de la historia hay algunas etapas como la Edad Antigua, que es donde surgen ya estos grandes imperios, como el mesopotámico, que fue el que desarrolló el sistema de escritura, la agricultura de alto impacto a través de canales, la cultura egipcia, que hizo enormes contribuciones en cuanto a arquitectura, construcción, matemáticas, medicina, Grecia con filosofía y la democracia, la antigua Roma con el gran poder bélico, la gran importancia que le dio a este aspecto dentro de un imperio. Podemos mencionar esas características. Dentro de toda esta etapa podemos mencionar que en común se tiene el desarrollo de grandes imperios. La civilización humana se estaba expandiendo enormemente, tanto en territorio como en conocimientos de lo que estaba surgiendo a partir de nuestra inteligencia. Podemos decir que todos estos imperios se caracterizaban por tener un líder, un rey o un monarca con una estructura súper clara en cuanto a su sociedad. Era el único que mandaba dentro de esta clase. De ahí se componía por su familia, sacerdotes, guerreros o militares, y de ahí venía la estructura hacia abajo con ya el pueblo, por así decirlo, y se creía que el rey debía ser un enviado divino, o que éste tenía algún poder o mediación especial. Ya en otra parte o en otra etapa de la historia tenemos la Edad Media, que es donde nos hemos concentrado esta unidad, que inicia o se puede definir con la caída del Imperio Romano en Occidente debido a su degeneración y a los altos costos que le produjo la guerra o el estar constantemente en guerra, hasta ya prácticamente la caída del Imperio Romano en Oriente. Uno de los principales hechos o uno de los principales eventos que ocurrió en la Edad Media fue la conquista de Medio Oriente que hubo sobre Occidente, principalmente influenciado
por el gran poder que tuvo la cultura islámica, que se basó o que tuvo sus inicios con su principal líder o profeta Mahoma, quien es el que funda esta religión y prácticamente es el precursor de esta cultura, que un comienzo tenía como misión unificar a todos los pueblos de Medio Oriente basados en la palabra de Alá, y este pasa a convertirse en el principal profeta islámico de toda la historia. En un inicio en su vida, él se dedica a divulgar y enseñar la palabra sagrada de Alá, que luego se establecería a través de un libro sagrado que es el Corán, y así este llega a conquistar grandes territorios. Tras su muerte, comienza con los califatos, y estos califatos son los encargados de seguir con la expansión islámica. Dentro de los factores que provocaron o que ayudaron a que Medio Oriente pueda integrarse o pueda conquistar de manera mucho más rápida a Occidente, tenemos factores políticos como poblaciones divididas o poblaciones que estaban en constante guerra, factores económicos como el interés comercial que representaba en esa época Medio Oriente debido a las especias, debido a la seda, por lo cual muchos pueblos aceptaron estar bajo las reglas de Medio Oriente simplemente por un interés comercial o económico, y obviamente religiosos, en el sentido que muchas personas en Occidente no se sentían identificados con ninguna religión o estaban tratando de darle un significado a su vida. Entonces habíamos mencionado que algunos de los califatos habían mantenido la idea de Mahoma en cuanto a la expansión islámica, y podemos mencionar tres básicamente que son los más importantes. El califato ortodoxo, que es el primero que se configura y está establecido por familiares y amigos de Mahoma, que él los establece antes de su muerte, y tenían como principal objetivo el enseñar los textos sagrados, y en este caso específicamente el Corán, que era el libro sagrado de los musulmanes, y se expande por todo lo que es Medio Oriente. El califato Omeya, en el cual ya la expansión islámica empieza a llegar hasta regiones africanas y empieza a dividirse también esta cultura debido a las diferencias ideológicas que se tenía sobre la enseñanza de el islamismo. Y por último podemos mencionar el califato abasida, donde ya es la etapa final del poder islámico sobre Occidente, donde ya en Bagdad se establece la sede del poder, y se puede mencionar que hubo una cierta época de resplandor. Como aspectos negativos de esta época podemos mencionar la Guerra Santa, que fue provocada por algunas personas de la cultura islámica, como de igual forma de la cultura o de la religión católica, y en este sentido se toma el nombre de Dios o se toma el nombre de una religión simplemente para crear una guerra que satisface intereses económicos o políticos personales. También podemos mencionar que la cultura se ha mantenido en la actualidad, que eso es un aspecto muy muy bueno, pero que lo lamentable es su poco nivel de desarrollo o poco nivel de aceptación en cuanto a los nuevos cambios que se ha ido dando a la sociedad. Se sigue manteniendo una idea muy machista o muy precaria sobre la sociedad, donde la mujer tiene prácticamente poca participación o es la culpable de todo lo malo que hace el hombre. Por eso deben usar ciertos elementos dentro de su vestimenta, especialmente las mujeres, que no lo usan los hombres. Es mucho más duro o es mucho más fuerte el castigo en cuanto para las mujeres en el sentido de familia. Si es que ellas incumplen algo de lo que ellos entienden como familia, el castigo es mucho más fuerte. Un hombre puede tener muchas esposas, mas sin embargo una mujer solo puede tener un esposo. Y como les menciono, la poca apertura que ha habido a las ideas de Occidente o a las ideas del desarrollo que ha ido teniendo la sociedad desde que se crea el islamismo en el siglo VII hasta la actualidad. Otro factor importante u otro hecho histórico relevante dentro de la Edad Media tenemos al feudalismo.
siendo el feudalismo un sistema de organización político, económico y social que caracterizó a la Edad Media. ¿Qué tenía de relevante este sistema de organización? Pues que la sociedad se empezaba a dividir. Uno de los problemas que tenían los reyes en cuanto a la organización de su imperio es que era demasiado grande como para que una persona pueda estar al pendiente de todos los aspectos que conlleva el manejar un imperio. Entonces, estos, viéndose sobrepasados de funciones, buscaron la ayuda en la nobleza, y estos, a cambio del reconocimiento de su autoridad para que no puedan ser traicionados a futuro, les entregaban tierras para que ellos puedan dirigirlas a su gusto siempre y cuando le respondan como autoridad máxima al rey. Entonces la nobleza que aceptó estos acuerdos pasó a llamarse vasallos o señores feudales, teniendo en cuenta o acordándonos que vasallo es alguien que reconoce el poder del rey. Entonces, como ellos reconocían de forma pública y en una ceremonia que el rey era una autoridad muy superior a ellos, el rey les otorgaba estas tierras que en conjunto con las personas que vivían ahí y que se dedicaban a la agricultura tenían que dirigir este periodo o esta sección del imperio para poder salir adelante. Recordemos que en esta época ya el imperio romano occidental había caído por completo y las invasiones barbáricas eran constantes. Entonces muchas personas tenían miedo o sentían una gran incertidumbre porque pueblos barbáricos invadían siempre y causaban grandes destrozos. Entonces eso generó una gran sensación de inseguridad que no pudo ser atendida por el rey, lo que llevó a esta división del poder dentro del reino. Hablábamos que se genera a través de las dependencias económicas, en el cual el rey reconoce a un vasallo, estos reconocen a su vez el poder del rey y la tierra pasa a llamarse feudo, porque la tierra es la principal actividad económica que se desarrolló durante la época. Tenemos también que el señor vasallo o el señor feudal se encargaba de dirigir al pueblo o a la parte de la población que le tocaba en cuanto a la economía, defensa y organización del territorio, indistintamente de cómo él dispusiese, no tenía ninguna restricción en ese sentido. También mencionar que aquí la población pasa a llamarse quienes trabajaban directamente con los señores feudales o trabajaban dentro de los castillos de los reyes, pasa a llamarse servidumbre, y obviamente el resto de la población que se dedicaba a la agricultura pasa a ser campesinos. Entonces podemos mencionar que dentro de la estructura del feudalismo estaba el rey, los vasallos, la servidumbre y los agricultores o los campesinos. También mencionar que durante todo este proceso la Iglesia Católica empieza a adquirir un gran poder económico, principalmente esto se debe a que recauda el diezmo, que es el 10% de toda la producción en cosechas del imperio, y no necesariamente del imperio romano, sino por toda Europa, que es lo único que se tenía en común era la religión católica, y empiezan a amasar una gran fortuna. Esta fortuna, a su vez, o al futuro, les da un poder político muy importante, llegando a tener igual o más poder incluso que los propios reyes. Esto terminaría degenerando a la iglesia y cometiendo una serie de errores que los vamos a analizar más adelante. Pero en conclusión podemos mencionar que el feudalismo era un sistema de organización política en el cual se repartía un pedazo de tierra a la nobleza, que pasa a llamarse vasallo o señor feudal, a cambio de que este señor feudal con su propio dinero o con sus propios recursos sea el que defienda al pueblo de las constantes invasiones barbáricas y que siempre responda a la palabra del rey.
Entonces, dentro de las características del feudalismo podemos hablar que algunos autores o algunos historiadores la consideran como una época oscura, debido al gran poder que tuvo la Iglesia sobre la producción cultural y científica de la época, y al tener hallazgos o al tener productos que estaban en contra de sus creencias o en contra de lo que estaba en la Biblia, estos los acallaban o no les daban el apoyo suficiente, hablando inclusive de algunos autores que fueron perseguidos por la Santa Inquisición, que fue una institución establecida por la Iglesia Católica para perseguir a los herejes o para perseguir a las personas que estaban en contra de la palabra de Dios o en contra de la iglesia, que acordarnos en esa época era quien tenía el poder político de toda la zona. Entonces, debido a esto se produjo un retroceso en la evolución natural del ser humano, de las sociedades, incluso hablando de una ruralización, donde las personas dejaron las grandes ciudades y volvieron al campo debido a las grandes esperas para poder conseguir alimento. Pero estos mismos factores, en el hecho de que la iglesia controlaba absolutamente todo y a la evolución natural del ser humano, hizo que cayera el sistema feudalista. Una vez que en estos poblados que estaban ubicados en el campo empezó a aumentar el número de la población, era prácticamente inviable que tantas personas puedan vivir en un territorio tan pequeño, y por ende de nuevo volvieron a surgir las ciudades, que en este caso se llamaban burgos, y quienes iban a vivir allá, que tenían que desenvolverse en actividades económicas como el comercio, pasaron a ser los burgueses, que sería una nueva clase social, quienes llevarían al fin de la Edad Media. Entonces, estos comerciantes o burgueses, debido al gran número de habitantes que había para la zona, empezaron a comerciar con gran afluencia muchos elementos, tanto de primera necesidad como elementos cosméticos, con personas o con siervos, así como con reyes o señores feudales, lo que les dio un estatus muy alto. Para esto tuvieron que establecer ferias dentro de estas ciudades, donde ellos, después de trabajar un año, podrían considerarse hombres libres. Y esto era lo que en gran medida ellos querían. No querían estar simplemente bajo la ordenanza de un señor feudal. Entonces ellos buscaban siempre su libertad, o si no, empezaban a pagar su libertad con el dinero que ganaban. Esto llevó a una nueva organización territorial. Las ciudades o burgos empezaron a generarse o organizarse en base a una plaza y una iglesia que siempre está en el centro. También generaron una nueva organización política. Por primera vez aparece la figura del alcalde, quien era el líder de los burgueses. Aparecen los gremios, que eran asociaciones de comerciantes que tenían características en común y se reunían para poder resolver sus problemas. Y aparece el sistema capitalista, donde ya no hay servidumbre, donde ya no hay esclavitud, y prácticamente el que manda o quien es el jefe es quien tiene o ha generado más dinero. Esto fue también impulsado por los reyes, quienes vieron que en esta época perdieron enormemente el poder, y con el miedo de que en algún momento sean destituidos, ellos apoyan a los burgueses para volver a recuperar el poder que habían tenido antes del sistema feudal. Y podemos mencionar que ya este sistema cae o llega a su fin, al igual que la Edad Media, con el desarrollo del Renacimiento. Y podemos mencionar que tanto el sistema feudal como la Edad Media llega a su fin ya con el surgimiento del movimiento renacentista. Recordar que el Renacimiento viene de la idea de que el ser humano, como en la etapa anterior, que era la Edad Media, no había producido tantos inventos o tantas producciones culturales. En el Renacimiento, en cambio, es todo lo contrario. Empieza a producir o empieza a generar una cantidad de ciencia y de cultura enorme, que se habla que el humano es como que hubiese volvido a nacer como especie. Desde nuestro surgimiento como especie nunca habíamos tenido tanto desarrollo intelectual y cultural, por lo cual se plantea que el ser humano renace. Recordar que este movimiento se basa en que el hombre debe ser la estructura
de cualquier actividad humana, entendiéndose al hombre como humanidad, y pasa a modificar todas las actividades políticas, económicas, culturales, científicas, donde la iglesia ya había perdido enormemente el poder. No significa que la iglesia haya caído como estructura estatal o como estructura de poder, sino que su influencia se vio mucho menos que en la época pasada. Entonces el Renacimiento, como es del fin de la Edad Media, comienza con la época de la Edad Moderna. Y aquí se presentan algunos movimientos muy importantes, como la imprenta, el cual permitió que el conocimiento se distribuyera de forma masiva, el descubrimiento de América, que fue de mucha ayuda para cambiar la cosmovisión que se tenía sobre el mundo, sobre el humano para los europeos, el desarrollo de herramientas de navegación que permitió que muchos exploradores se aventuraran a descubrir el mundo, la reforma protestante por Lutero, y se caracteriza en gran medida porque se vuelve a retomar los conocimientos y el amor hacia la cultura grecorromana que en la Edad Media se había detenido o se había prohibido. Eso es todo lo que hemos visto entonces en cuanto al estudio de esta unidad. Como usted ve, hemos analizado ya prácticamente la Edad Media y algo de la Edad Moderna, que ya solo nos faltaría ver algunos detalles y llegaríamos a la historia contemporánea o la historia actual. De trabajo, usted para esta clase va a tener que resolver el taller que está publicado en plataforma y que le va a servir como cuestionario previo a la semana de exámenes. Entonces, por mi parte no hay más que decir, simplemente despedirme deseándole lo mejor para este día y para esta semana. Así que gracias por su atención y chao.